El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:41. Nos pasamos un poquito, pues bueno, venimos con un día súper intenso, que terminó súper intenso ayer, que va a continuar, pero tenemos suficiente tiempo para conversar en este panel que empieza a partir de ahora, saludando a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Hola, buenos días. Bien, espero que estés bien, que nuestros auditores y auditoras estén también muy bien y nuestros invitados, por cierto. Efectivamente, bueno, vamos a saludar a nuestros panelistas el día de hoy. En primer lugar, a Claudio Pérez del SET. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, y vamos a saludar también a Lorena Meneses de Convergencia Social. Lorena, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted y gracias por la invitación también. Sí, bueno, es difícil partir la conversación con un tema que no sea el tema de seguridad, que es lo que hemos estado analizando las últimas semana y media. Y quiero partir con lo que se va a votar hoy día a partir de las 4 de la tarde, que ayer se votó en particular en la comisión. Y la pregunta que me surge, que lo decía más temprano Patricio también, es si como país no hemos perdido un poco no la capacidad de asombro, sino que yo diría incluso la cordura respecto de debates como este, cuando todos, absolutamente todos, dicen que la ley es mala, y estoy hablando de todos los expertos. Antonio Bascuñán, incluso académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, columnista del Mercurio, dijo en una columna ayer, argumentó valga la redundancia, ¿no? Pero algo que escasea, con argumentos de por qué esta ley es mala, y toda la cantidad de expertos que hemos entrevistado acá en la radio, que hemos enumerado también, lo dicen los expertos, lo dice Naciones Unidas, lo dice el Mercurio, y aún así esto no se traduce en una reflexión por parte de la oposición, y en este caso tenemos que inevitablemente apuntar a la oposición, que ayer en la Comisión de Seguridad pasó máquina, y a tal punto que el presidente de esa instancia, Felipe Kast, se negó, así como lo hizo el sábado, a recibir a expertos, a recibir a organizaciones de derechos humanos, no solamente a Amnistía Internacional, que ya ha hecho 3 peticiones para poder exponer, sino que también al representante de la ONU. Se ha negado incluso a recibir a Carabineros. Ayer decía en la comisión, bueno, si es que alguien quiere conocer la opinión de Carabineros, puede juntarse con Carabineros. Esa era la argumentación de Felipe Kast, desconociendo cómo funciona el debate legislativo. Es la comisión, la instancia donde tienen que ir a exponer los expertos y quienes quieran plantear su punto de vista. Bueno, no me quiero extender con esto, pero mi pregunta, o lo que a mí me surge como pregunta, es si hemos perdido la cordura en debates como este. Y no está muy lejos el caso de Ecuador con esta decisión del presidente de que la gente se arme para defenderse o de decretar estado de excepción. Acá ya tenemos estado de excepción. Y tampoco lo de Bukele, que pareciera un fenómeno totalmente ajeno a nuestro país, quizás no se ve tan lejos. Ahí partir preguntándoles, Claudio, ¿cómo ves esta situación? Sí, mira, yo lo miro con bastante preocupación. Comparto tu análisis, Montserrat, porque a ver, evidentemente el país está en una situación de seguridad pública bastante compleja. Pero eso requiere la mayor cordura para poder abordarlo. Es un tema muy complejo, es un tema serio, donde no resulta lógico que un debate tan importante pretenda darse de una forma tan express, tan rápida en el Senado de la República, que no se quiera escuchar, que no se haga eco de la voz que están señalando distintos expertos, organismos internacionales, organismos en materia de derechos humanos. A mí me parece que evidentemente
la preocupación que debe existir por las atribuciones y facultades de Carabineros de Chile es un debate completamente legítimo que debe ser en el marco del respeto y resguardo de los derechos humanos. Entonces, cuando de forma tan acelerada se trata de modificar nuestra normativa sin respetar los derechos humanos, como así lo han hecho saber distintos organismos internacionales, y tú hacías mención a ello, Montserrat, me parece que es de una preocupación bastante grande y da cuenta de una falta de debate y sobre todo una falta de calidad del debate o calidad de la esfera pública, calidad de la deliberación pública. A mí la verdad es que me sorprende enormemente que el Senado, siendo una institución que está precisamente para complementar el debate que se ha dado en la Cámara de Diputados, pretenda hacerlo de forma tan rápida. Me llama la atención que, habiendo expertos de todos los colores políticos, de todas las sensibilidades políticas que han planteado que este es un mal proyecto, que se haya rechazado la moción del Ejecutivo y se haya insistido en una mala propuesta que se estaba tramitando en el Congreso Nacional, me parece que no va en la línea de lo que debiese ser la forma adecuada de enfrentar este debate público por parte de nuestro Congreso Nacional. Lo del Mercurio del día de ayer es bien importante en el sentido de decir las cosas serias hay que tomarlas con calma. Hay que legislar con calma. Yo creo que no es bueno legislar en base a las emociones. La muerte de 2 carabineras de Chile es lamentable y completamente repudiable, pero eso no habilita para hacer un debate, sobre todo en base a un tema tan serio como la seguridad pública, en base solamente a las emociones que son completamente legítimas. Sí, a mí me parece que el debate público requiere mucho más que eso, requiere una seriedad, requiere una mirada de mediano y largo plazo y entender que la situación de seguridad pública acá no se va a resolver solamente por entregar un margen de acción amplísimo, discrecional, como lo está haciendo este proyecto a una institución como es Carabineros de Chile, sin que además, y esa es otra conversación, pero que también se vincula, hayamos conversado de reformas importantes que hay que hacer a la institución de Carabineros de Chile, a las policías de nuestro país. O sea, aquí parece que todo este debate de seguridad pública y toda esta aceleración que ha tenido hoy día el Congreso Nacional, especialmente el Senado, deja de lado debates importantes y conversaciones de fondo que tienen que ver sobre las instituciones policiales de nuestro país. Sí, además que la vinculación, disculpa Pato, que se hace entre la muerte, el asesinato de la sargento Rita Olivares con esta ley Naín Retamal es bien espuria, porque los carabineros efectivamente hicieron uso de su arma, dispararon en varias ocasiones y aún así ella se vio afectada por una bala que le llegó en la cabeza, si no me equivoco. Ayer, por ejemplo, me llamó la atención la encuesta CADEM. 95% está de acuerdo con que Carabineros en un contexto de extrema violencia use su arma como si fuera algo que en la actualidad no existiera. Por lo tanto, se genera una como si alguien estuviera en desacuerdo, estamos todos de acuerdo con eso, obviamente. Entonces, muere la sargento Olivares y luego se plantea esta ley que, si hubiera estado en vigencia, no hubiera impedido que ella falleciera. Por lo tanto, se generan asociaciones que son bien espurias, la verdad. Lorena. Bueno, yo no me queda otra que compartir la visión que tienen acá en el panel. Lo más preocupante, creo yo, es que, bueno, primero, legislar con esta especie como de fiebre legislativa, en realidad creo que es como bien, es complejo, es peligroso. Nosotros siempre hemos estado en la defensa de los derechos humanos también. Y comparto que efectivamente el tema del entrenamiento que se les da a carabineros también es un tema que debiera estar hoy día en discusión, porque francamente, y muy en la misma línea, pero la sargento habría fallecido igual, lamentablemente. Vimos el día, creo que hoy en la mañana apareció las noticias de que Carabinero o el otro día, digamos, o alguien de la PDI pudo repeler el ataque que sufrió precisamente sin porque la ley igual de todas maneras los faculta. Entonces,
esto de que estemos hoy día discutiendo no es efectivamente que estemos discutiendo sobre seguridad ciudadana. Lo que estamos discutiendo hoy día es un mal proyecto de ley y en donde la oposición se ha encerrado en este debate, pero francamente ojalá estuviéramos hablando de seguridad. O sea, hoy día seguimos todavía pensando que la seguridad se va a arreglar o tratando de instalar en la agenda que la seguridad se va a arreglar porque Carabineros tenga esta facilidad o comilla, ley con el gatillo fácil, digamos, que nosotros hemos dicho antes. Sin embargo, no es la solución a la seguridad pública. O sea, hay un debate todavía muy profundo que no se ha hecho y que lamentablemente también hemos visto como cuando se pide que se abra el secreto bancario, que se haga la ruta de los dineros del narcotráfico, etcétera, o también el control de armas, vemos también lamentablemente a la oposición rechazando cualquier atisbo de poder discutir siquiera sobre este tema. Entonces, por eso les digo, o sea, creo que hoy día estamos en la agenda hablando de un mal proyecto de seguridad y no estamos hablando de seguridad. Y eso sí es preocupante. Y nosotros hacemos un llamado a que la oposición entre en razón, escuche la voz de los expertos, o sea, ya lo decían antes, no es solamente desde un sector, esto no es una discusión ideologizada como se trata de caricaturizar, sino que efectivamente desde todos los sectores se está diciendo que no es un buen proyecto, que es un mal proyecto y esperamos que hoy día la oposición entre en razón respecto de esto. Yo creo que es un llamado que debería ser transversal y también llamamos a nuestros compañeros de coalición que puedan también hacer este mismo llamado, porque es una situación que nos puede llevar a un retroceso importante. Sí. Claudio, tú hacías la mención al importante deterioro que ves en la esfera pública y yo creo que sobre eso podríamos abundar, pero te quería preguntar sobre algo que es adicional y que yo por lo menos veo con preocupación, pero quería compartir esa inquietud contigo para conocer tu análisis y que es un desdén que hemos visto en los últimos días bien explícito, incluso en algunos casos, sobre todo lo que tenga que ver con derechos humanos, definiciones internacionales sobre derechos humanos, esta idea que es una idea que no resiste ningún análisis de que la ONU sería una organización politizada. No se recordaba el representante para América del Sur de la ONU Derechos Humanos hace 2 días atrás cuando lo entrevistábamos, Claudio, que había países donde había dictaduras de izquierda que acusaban a la ONU de ser una organización de derechas, ¿no? Entonces que dependía de cómo se viera el tema, pero bueno, no es chistoso y mucho menos es chistoso cuando uno ve que incluso en vez de remitirse a los aspectos más conflictivos de la ley Naim Retamal, según como la conocíamos ayer al mediodía, se agregan nuevas indicaciones que contravienen abiertamente las disposiciones de derechos humanos a nivel internacional, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con la responsabilidad del mando. Cuando digo explícitamente, digo que hay una contradicción literal, o sea, no es que uno pueda interpretar una cuestión como esta. Bueno, te quería preguntar por eso, ¿no? Esta impresión también de que estamos construyendo debate político y políticas públicas como si los derechos humanos fueran un tema desdeñable, ¿no? Bueno, tu análisis al respecto. Sí, mira, bueno, no puedo sino vincularlo con lo que decía anteriormente, con lo que es la calidad de nuestro debate público. Si finalmente la defensa de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos, es algo con lo cual el país no puede sino tener un ferro compromiso. Y eso significa respetar tratados internacionales que han sido suscritos, ratificados por nuestro país y que nos obligan a nosotros a tener nuestra institucionalidad en el marco del respeto de esos derechos humanos. Entonces, cuando vemos que los derechos humanos son utilizados por distintos sectores, dependiendo de la conveniencia para decir este es de un lado o este es de otro,
vemos que evidentemente lo que ocurre es que no existe todavía, lamentablemente, un adecuado consenso de lo que son los derechos humanos en nuestro país, de cómo el Estado debe garantizarlos. Mira, más allá de toda la vinculación inevitable que se hace y que hay que hacer al hablar de derechos humanos con la dictadura militar, donde se violaron brutalmente los derechos humanos son mucho más que eso. Hay una importancia relevante de la consagración de derechos fundamentales, de derechos humanos que tienen que ver con derechos sociales, que tienen que ver con temas tan importantes como la relación entre derechos humanos y empresas, por ejemplo, donde lo que nos falta hoy día al país es de verdad comprender de forma más adecuada lo que son los derechos humanos. Y en eso todos tenemos responsabilidad. Lo tienen los organismos internacionales, los organismos nacionales, lo tienen nuestro Congreso Nacional, lo tiene la falta de educación cívica en nuestro país. Hay falta por todos lados. Pero evidentemente, cuando en un debate como este lo queremos mirar de forma tan restringida y olvidándonos de los derechos humanos, olvidándonos de los estándares internacionales, da cuenta de una debilidad brutal, y lo voy a decir en esos términos, brutal de lo que entendemos por derechos humanos en el país. A mí me parece que evidentemente enfrentar este debate así, estar en este debate hoy día, Montserrat lo señalaba anteriormente, nos puede abrir una puerta muy compleja, no solamente en este tema, porque convengamos que estos no son proyectos de seguridad pública, son proyectos que evidentemente se elaboran y están pensados desde un populismo legislativo para abordar o estar de acuerdo con determinadas encuestas, y lo que tenemos es una irresponsabilidad brutal de algunos parlamentarios y parlamentarias que están haciendo solo populismo legislativo con esto, con un problema tan complejo como es la seguridad pública, con un drama como es la muerte de funcionarios policiales. Lo que hacen hoy día es eso. Pero en tema de fondo, respondiendo a tu pregunta, Patricio, porque comparto tu análisis, es que evidentemente nos falta mucho como sociedad para poder hablar adecuadamente de derechos humanos. Los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda, no es eso, y nos falta. Ahora, evidentemente, como tenemos una dictadura militar, hay parte importante de la sociedad que vincula los derechos humanos solo a los abusos ocurridos durante la dictadura militar. Y los derechos humanos, como he dicho, son mucho más que eso. Y nos permiten construir estándares nacionales, al alero de estándares internacionales, para poder construir una mejor sociedad, respetando la dignidad humana, respetando derechos sociales, estableciendo condiciones mínimas para las personas, para los ciudadanos. Entonces, si somos capaces de mirar de una forma distinta, como tradicionalmente hemos mirado los derechos humanos, yo creo que este debate lo estaríamos dando de una forma distinta. Pero eso se cruza además con la gran debilidad que tenemos hoy día en las instituciones políticas. Entonces, ¿qué tenemos? Un Congreso Nacional con baja legitimidad que busca momentos o coyunturas como esta para supuestamente legitimarse. Ahora yo creo que hay formas buenas y malas de legitimarse, entre comillas. Y si el Congreso Nacional o algunos parlamentarios, para ser bien justos, algunos parlamentarios y algunas parlamentarias creen que esta es una buena forma de legitimarse, la verdad es que están haciendo política, pero de la mala. Yo creo que uno debiese pedirle a nuestros legisladores, a nuestros representantes políticos, que hagan buena política, que contribuyan a mejorar nuestro país. Y lo que están haciendo es que están entrando en una senda muy peligrosa, que después pueden salir a aprovechar mayorías circunstanciales y proponer quién sabe qué tipo de iniciativas en el Congreso. Y por eso, como sociedad, tenemos que ser capaces de parar esto, de verdad, porque yo valoro el rol que están teniendo muchos académicas en este tema, pero esto tiene que ser un tema social, no solo pues, valorando todo lo que hacen los académicos y académicas, tiene que ser un tema desde la sociedad civil, desde la sociedad en su conjunto, para poder parar este espacio de populismo que se empieza a abrir, que es muy preocupante. Y no olvidemos, estamos en medio de una discusión constitucional que es bien relevante, bien importante para el futuro del país, pero la verdad es que la discusión constitucional lamentablemente ha pasado a tercer o cuarto plano, porque la preocupación y la agenda de seguridad pública y la mala forma en que lo está abordando el Congreso se está llevando la agenda de mala forma. Sí, lo que dice Claudio de las mayorías circunstanciales es bien importante, porque la política chilena los últimos 3 años, 4 años ha sido bien pendular. Por lo tanto, ahora, por poner un ejemplo, Carabineros cuenta con una alta valoración ciudadana, pero puede ser que en un par de años esto se revierta, ¿no? Basta con que ocurran un par de
acontecimiento y esto se revierta. Entonces se observa un cortoplacismo, una intención de sacar ventajas pequeñas por parte de todos los sectores. Recordemos que cuando el presidente Piñera era mandatario, esto también ocurrió con la oposición o con parte de la oposición. Eso tampoco hay que dejarlo de lado. Ahora, yo entiendo que pueden existir distintos puntos de vista, entiendo que haya quienes puedan defender esta indicación de la ley de Naín Retamal sobre la legítima defensa privilegiada, pero han escaseado los argumentos. Yo no he escuchado, por ejemplo, algún parlamentario que la defienda decir dónde esto ha funcionado, en qué parte del mundo, por ejemplo, ha funcionado, cuáles han sido los resultados, con cifras, con argumentos, insisto. Es algo que ha escaseado bastante el no querer escuchar a los expertos. Creo que representa mucho también ese ánimo. Este discurso anti-ONU es sumamente preocupante porque, y lo dijimos ayer también, no proviene de los sectores populistas, llámese Partido Republicano, Partido de la Gente, en fin, sino que ya ha permeado a la centro-derecha. Si uno escucha las declaraciones del senador Macaya, del jefe de bancada de la UDI, de diputados de RN, del ex canciller Ampuero, que uno dice, fue canciller, debiera saber cómo funciona, digamos, la institucionalidad de derechos humanos, en fin. Hay una baja calidad del debate público que es impresionante. Yo no me acuerdo que esto haya pasado anteriormente. No sé si hay registro, sí, verdad. Puede ser que la memoria sea selectiva, pero al menos para la mía creo que es el debate legislativo más espurio que hemos conocido en mucho tiempo, este proyecto en específico por los alcances que tiene. Bueno, sí. Vamos a retomar con Lorena. A la vuelta, Lorena, te proponemos que vamos a una breve pausa, que es lo que se estila en los programas de radio, hacer una breve pausa y continuamos con las conversaciones. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Oye, Gus, ¿qué estás haciendo acá? Fran, ¿cómo que estoy haciendo acá? Apúrate que ya vamos a empezar con ¡Que siga el recreo! Así es, Gus. Todos los domingos a la 1 de la tarde nos encontramos en Radio Universidad de Chile. En ¡Que siga el recreo! ¡Nos escuchamos! ¡Que siga el recreo! ¡Que siga el recreo! ¡Y no se acabe más! ¡Que siga el recreo! Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:07, estamos en esta mañana con Claudio Pérez del Centro de Estudios del Desarrollo y con Lorena Meneses de la Directiva de Convergencia Social. Bueno, Lorena, hemos criticado o se ha criticado durante el primer bloque duramente a los parlamentarios, a los sectores políticos que promueven esta iniciativa. Pero si es que se recurriera a la vieja frase de quienes llevan velas en los entierros, parece que no solamente las oposiciones llevan velas en el entierro, porque se han criticado algunas cosas, yo te las quiero comentar. Primero, una incapacidad de sobreponerse a este estado como de fiebre colectiva que se apoderó del país el fin de semana en el que fue asesinado la sargento Olivares. Mal que mal, el presidente de la Cámara es del oficialismo y él promovió con mucho entusiasmo una suerte de fast track, disculpen el anglicismo, ¿no? para esta discusión legislativa. Luego un gobierno, ayer el diario La Segunda lo exponía, que aparece en 4 o 5 días diciendo prácticamente lo contrario sobre este proyecto de ley, con lo cual no quedó bien explicada esta suerte de estrategia legislativa según la cual nuestros diputados tenían que votar a favor en la Cámara y luego nuestros senadores tenían que hacer modificaciones en el Senado, ¿no? Ante la ciudadanía no se termina por entender el punto. Y al fin y al cabo, si se juzga por la estrategia legislativa, parece que estamos a puertas de un inminente fracaso absoluto, porque incluso los senadores del oficialismo están diciendo que el proyecto se va a votar hoy día en las condiciones que la oposición quiso y no en las que quería el gobierno, ¿no? Entonces, tanto desde el punto de vista doctrinario como desde el punto de vista de la estrategia, ¿no? Aparece el gobierno y el oficialismo señalados en esta discusión. Quería preguntarte tu reflexión sobre esto, Lorena. Sí, mira, yo creo que todos los debates públicos tienen mucho de lo emocional, y hoy día desde los medios más relevantes o más hegemónicos, como se quiera decir, claro que se instaló un debate que estaba profundamente radicado en lo emocional. O sea, claro, hacer un debate de una ley de seguridad como esta, en medio de el funeral de la carabinera, no parece para nada razonable. En lo personal creo que efectivamente este debate instalado desde lo emocional en todos los medios, dejando también un poco a nosotros como partidos políticos casi como si estuviéramos en contra de reforzar carabineros, yo creo que fue una mala decisión en su minuto. Dejarse llevar por esta fiebre, como tal tú dices, por esta fiebre legislativa que lo decíamos antes. Sí creemos que hoy día, con la calma, se puede hacer un llamado que sea mucho más transversal a poder hacer el análisis de lo que significa una ley como esta. Efectivamente, para nadie es secreto que nuestra bancada votó distinto, digamos. Algunos se abstuvieron y otros rechazaron definitivamente el proyecto, porque la estrategia planteada sí era un poco confusa, una estrategia que entendemos con las indicaciones que se comprometieron a poder instalar en el Senado y que teóricamente iban a ser aprobadas, se iba a poder modificar, a lo menos el punto más relevante, que era esto de la legítima defensa, y que finalmente salió rechazado ayer. Hoy día creo que lo que deberíamos hacer es bajar este debate también a las personas. Hoy día hemos sido demasiado, quizás se ha hablado mucho desde la expertise, se ha hablado mucho desde los que
de esta emocionalidad. O sea, en el fondo tenemos esta contradicción. Tenemos los expertos por un lado diciéndonos que es un mal proyecto y por otro lado también la emocionalidad instalada en los medios de comunicación, en donde nos hace parecer de que el gobierno no estuviera a favor de proteger a los ciudadanos finalmente. Entonces lo que hoy día tenemos que hacer es bajar también esta conversación, este debate, si bien elevarlo desde el punto de vista de la profundidad, también bajarlo hacia las personas, hacia el ciudadano y ciudadana común, porque hoy día no se está entendiendo definitivamente estos riesgos que nosotros podemos ver. Por algo nuestra bancada también vota de esta manera, pero hoy día el ciudadano y ciudadana sigue sintiendo que no queremos respaldar a Carabineros y por tanto significaría que no queremos respaldar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Y yo creo que ese debate es el que hoy día se instaló desde la emocionalidad, que es evidente que para todos es doloroso la muerte de un carabinero, de una persona, la violación de los derechos humanos, no solamente hacia las personas, no solamente radicado como en la izquierda, sino que esto tiene que ver con todos y todas. Pero lamentablemente no se ha podido hacer esa diferenciación y entender que una ley como esta va en retroceso efectivo y seguimos todavía nosotros tratando de instalar en la agenda mediática lo que significa las grandes bandas, el narcotráfico. O sea, hoy día, lamentablemente, el debate ha estado instalado desde el show. Desde ver, por ejemplo, al alcalde Carter, sin ir más lejos, derribando casas narco, cuando todos sabemos que en esas casas no viven precisamente los narcos que mueven los recursos. No estamos atacando tampoco el poder de fuego que está instalado en las poblaciones. Entonces hoy día esto de dar libertad para poder hacer esta legítima defensa que se instala en este proyecto, obviamente que lo que va a hacer es que va a haber más poder de fuego en la calle. Sí, disculpa, Lorena. Pero si no lo decimos en forma clara a la ciudadanía, da la impresión de que quisiéramos casi dejarlos a que estas bandas puedan hacer lo que quieran. Sí. No, lo que pasa es que cuando tú haces alusión al alcalde Carter... Estuvo hoy en la mañana La Moneda de nuevo. Sí. Fue el propio presidente de la República el que el lunes o martes de la semana pasada dijo que se iba a sumar a los operativos. Entonces, cuando yo hago una referencia como a la falta de... No dijo que iba a ir a demoler casas, sí. Dijo a los operativos... No, está bien, pero claro, uno inmediatamente se imagina al presidente probablemente con un chaleco antibalas, con un casco. Entonces... vamos a decirlo así, cuando se hace referencia a que el gobierno de alguna manera se dejó llevar por la corriente, se hace entre otras cosas mención a ese tipo de gestos, porque el sector al que tú perteneces es muy duro con las oposiciones por este comportamiento, pero sin embargo del cual el propio sector al que tú perteneces no ha estado libre. No sé si me explico. Mira, la verdad es que lo que yo veo es que el problema que tenemos, que es un problema más bien de índole político, es que también hay actores dentro del gobierno que se declaran de gobierno, pero que a veces se comportan como oposición, digamos. Entonces, hoy día yo creo que hubo una desorientación efectiva, e insisto, cuando se instalan los debates desde la emocionalidad, creo que no es una buena salida. Y desde el punto de vista político es interesante ver cómo algunos también hoy día están diciendo, mira, en realidad, viéndolo bien, a lo mejor no fue tan buena idea. Y claro, sí, represento a lo mejor un partido que da la sensación de que fuéramos los más duros respecto de las críticas que se le hacen a la oposición, pero también tenemos que señalarlas. O sea, tampoco podemos quedarnos con que se está haciendo todo perfecto. Nosotros también hacemos autocrítica en algunos sentidos, como por ejemplo, en la estrategia efectiva de este proyecto creo que fue una estrategia equivocada
respecto de no instalar el debate en una altura mucho más profunda y no desde lo emocional, porque yo creo que aquí no es el tema de que cuántos puntos más o cuántos puntos menos, ¿no? Yo lo sacaría desde ahí, de ese rincón, digamos. Yo diría que es más bien de legislar con un funeral encima, creo que no es buena idea. O sea, sobre todo además en una agenda que tampoco estaba en el programa de gobierno. O sea, es una agenda que además se impone, pero que evidentemente nosotros como partido también tenemos nuestra opinión y también sabemos que el fortalecimiento de Carabineros no va en que ellos puedan disparar más o disparar con libre albedrío, tiene que ver efectivamente con el entrenamiento que hoy día reciben. Se ve en las cifras, no las voy a repetir acá porque no tiene tanto sentido, pero que están ahí, del refuerzo que se ha hecho en vehículos, en presupuesto a Carabineros. Hay acciones concretas de reforzamiento a Carabineros, sí. Pero insisto, cuando se instala el debate desde lo emocional, desde la muerte, de la lamentable muerte, claro, es re complejo poder manejar esto en la opinión pública. O sea, vemos como ha pasado varias veces, o sea, yo diría que quizás este es el punto más complejo que yo también no tengo recuerdo que tenga que ver con derechos humanos. Pero también hemos visto otras situaciones, como por ejemplo, no sé, la reforma tributaria que se rechaza, que ha sido instalado como si hubiera sido un mal proyecto, digamos, cuando sabemos que era un proyecto que era muy relevante y muy importante. Sí, para darle la palabra a Claudio, bueno, qué bueno que el presidente tuvo, o presumimos que tuvo una especie de Cecilia Morel que le dijo no muestre el papelito, en este caso no se ponga el casco, y le hizo caso, al parecer, porque hasta el momento no se ha visto al señales. Al día siguiente él dijo que no quería hacer show, eso hay que reconocerlo, pero... Sí. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Sí. Ahora, sí. Claudio, respecto de la estrategia del gobierno, que claro, se vio arrastrado, se vio presionado y arrastrado a esta suerte de rebaño, de fiebre colectiva. Pero bueno, el gobierno tenía alternativas, tenía la alternativa de centrar el debate, por ejemplo, en el proyecto que regula el uso de la fuerza, tenía la alternativa también de presentar quizás un cronograma más claro respecto de la reforma a Carabineros, y tenía la alternativa de presentar un proyecto propio también. Pero no lo hizo, muy presionado también no solamente por parlamentarios y por las oposiciones, sino también por sus propias huestes. Y ahí el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, tuvo un rol también. O sea, él fue uno de los primeros que dijo hay que sacar la ley Naín Retamal, y con esto arrastró también al gobierno a aquello. Pero bueno, estamos en una situación donde el gobierno tiene pocas alternativas, porque este proyecto probablemente se va a aprobar hoy día en el Senado. Es probable que se rechacen las enmiendas que le van a incorporar hoy nuevamente en la sala, porque con los votos de los senadores demócratas, que ahora evidentemente están en una posición de oposición al gobierno, este proyecto va a ser aprobado. Y la alternativa que le queda al Ejecutivo son varias, pero probablemente la más factible es la de acudir al Tribunal Constitucional. Y esto también pone en una posición compleja al gobierno desde el punto de vista de la aprobación ciudadana, porque también yo creo que, ahí Lorena decía esto hay que bajarlo a la ciudadanía, pero yo creo que en general los detalles de este proyecto no es algo como que le haga sentido a la gente. O sea, yo creo que quizás la mayoría quiere que este proyecto se apruebe, que Carabineros tenga más atribuciones, que pueda repeler delitos con mayor eficacia, pero no el detalle que estamos hablando nosotros acá. Por lo tanto, la señal del gobierno acudiendo al Tribunal Constitucional, que fue muy crítico, por cierto, quizás podría ser contraproducente, y es una situación que el mismo gobierno se creó. ¿Cómo analizas esa situación, Claudio? Sí, tomando la última parte de lo que te decía Montserrat, yo creo que el Ejecutivo, el Frente Amplio, en cierta medida tiene que hacerse cargo de la situación política que ha creado en el país. Uno podría enumerar varios ejemplos del actuar del Frente Amplio mientras fuera una oposición, con un nivel a veces complejo o para decir, contribuyendo bien poco al debate público, a la calidad de la esfera pública de la que hemos hablado acá. Entonces tiene que hacerse cargo por ese lado, por ese lado.
Por otro lado, yo creo que es evidente que ante esta situación compleja de seguridad pública, el Ejecutivo todavía no tiene claridad de cómo abordar este tema. No tiene ninguna claridad, porque tú planteas varias opciones y ninguna de esas es la que usa el Ejecutivo, sino que reacciona sobre caliente, con una división interna bien compleja en su coalición de gobierno, que ya a esta altura yo creo que ya son más de dos almas. Yo en otros programas he hablado de las dos almas al interior del gobierno, yo creo que ya es más que Como dos 3 o almas 4 al ya. interior del... O sea, o probablemente cada uno es un alma, para ser honesto, porque no hay unidad en el proyecto político, no se identifica una agenda que podría haberse planteado. Coincido que evidentemente los temas de seguridad pública no se resuelven en 24 horas ni en 48, sino que eso es una agenda de muy largo plazo. No es un tema solamente de reprimir, sino que es un tema multicausal, tiene distintos factores, distintos tiempos de abordar, son distintos los actores que tienen que intervenir, no es solamente el Ministerio del Interior. Entonces hay una cosa mucho más amplia en la cual desde la oposición anterior era súper fácil pegarle al gobierno, pegarle a las policías, pegarle a la Constitución. Otra cosa distinta es estando en el Ejecutivo, donde pareciera ser que, dado que nada de lo que se decía que se podía hacer se ha podido ejecutar, no hay claridad de lo que hay que hacer hoy día. Y eso es muy preocupante porque uno esperaría, habiendo personas muy responsables, me parece que el rol de la ministra Interior ha sido un muy buen rol en esto, precisamente en tratar de poner cordura a este debate. Pero lo que ocurre es que esto no solo debe venir desde el Ministerio del Interior, sino que tiene que ser desde el Ejecutivo. Y cuando digo Ejecutivo, digo no solamente quienes detentan el poder en el Ejecutivo, sino de las coaliciones políticas que forman parte del Ejecutivo. Y yo en el tema de las coaliciones políticas no veo unidad, no veo claridad de cómo enfrentar esta situación, no veo cronograma de cómo poder abordarlo, solamente están actuando de forma muy reactiva en una situación muy compleja como esta, y me preocupa enormemente porque pasamos de la propuesta original, que era refundar Carabineros, a una propuesta que no sabemos cuál es el contenido, que no se ha planteado nada. Yo reitero nuevamente que a mí me parece que los temas de seguridad pública son mucho más complejos. Habrá que analizar las atribuciones que tiene Carabineros. A mí me parece que Carabineros y las policías de nuestro país, teniendo el uso legítimo de la fuerza, eso debe ser con respeto a los derechos humanos y con la proporcionalidad debida al momento de repeler lo que haya que repeler, la proporcionalidad debida. Y me parece que eso está bastante resguardado en nuestra legislación hoy día. Entonces, yo creo que no es buen camino por el que vamos, pero el problema es que no sabemos cuál es el camino que nos propone el Ejecutivo para poder avanzar, y tenemos una oposición que está actuando de manera bastante irresponsable al abordar esto con una mayoría circunstancial que se está constituyendo, y donde, tú lo decías bien, Montserrat, puede terminar esto con el Ejecutivo acudiendo al Tribunal Constitucional, al tan ninguneado Tribunal Constitucional por parte de esta coalición de gobierno, o coalición en específico, más bien una, tan ninguneado, pueden terminar en eso, y no hay claridad. Para cerrar el punto, el tema es que no sabemos cuál es la agenda en materia de seguridad pública del Ejecutivo, del gobierno, más allá de lo que se está haciendo desde el Ministerio del Interior. Sí, esto del TC lo decía en la mañana el senador Daniel Núñez en una entrevista en otra radio, que él planteaba que ante el eventual rechazo, o sea, aprobación de esta ley en la sala, que también lo decía la senadora Proboste, el camino que debería seguir el Ejecutivo, que lo van a hacer los parlamentarios. Él decía, nosotros ya estamos viendo los 11 senadores que necesitamos para esto. Además, la senadora Proboste también hizo reserva de constitucionalidad. Él advertía que el escenario que se ve para el futuro de este proyecto es en el TC, no es otro, por lo menos por parte del oficialismo. Sí, parece ser que en la sala del Senado están los dados echados, ¿no? Bueno, nos quedan poquitos minutos, diría que uno para cada uno, si les parece. No quisiera dejar pasar, yo sé que esta es una cuestión que excede también, pero una breve reflexión sobre el rol de los medios de comunicación, y especialmente sobre la televisión, que ha sido bien protagónica en el sentido de crear este clima, ¿no? O sea, yo podría dar muchos ejemplos, pero bueno, el fin de semana pasado, por ejemplo, se empezó a entrevistar a las viudas de los carabineros asesinados para que
hicieran un llamado al gobierno a empujar la ley Naín Retamal. Entonces se empieza a producir ahí una cosa que va... El funeral de la carabinera fue un reality show. Sí, O bueno, sea, y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, por lo menos esa mañana de día domingo hubo 4 horas en que ninguno de los 4 canales habló de otra cosa, ¿no? En ningún segundo, quiero decir, ¿no? Bueno, muy breve, 1 minuto para cada uno. Lorena, primero. Oye, yo lo primero que quiero decir es que aquí la coalición de Apruebo Dignidad fue la primera en manifestar su rechazo a este tema. O sea, recordemos a la diputada Lorena Fries y Plasencia que estuvieron ahí, que fueron expuestas en los medios, tal como dicen, casi como las que estaban en contra de la ciudadanía, digamos. Entonces, tampoco creo que sea justo decir de que es la coalición o que es el Frente Amplio el que ha dicho ha expuesto al debate político al país respecto de este tema. Creo que también hay responsabilidad desde los otros sectores, lo decía yo al principio, que tienen que ver con que de repente hay algunos sectores del gobierno que parecen más oposición. Eso para responder un poco también a lo que señalaba Cristian. Ahora, respecto de los medios, evidentemente, Claudio, perdón. De respecto de los medios, evidentemente, creo que lo he dicho en las 4 intervenciones que he tenido, o sea, cuando se instala la emocionalidad que se ha instalado en los medios de comunicación, evidentemente que cualquier debate va a pasar por estar viendo hoy día el funeral, como decía, verlo en vivo, digamos, o sea, como un reality, no es algo que sea aceptable para poder levantar una discusión. Ahora, no es de extrañar, porque cuando fue la revuelta social, todos los medios hicieron un cambio de switch, y empezó entonces, todos los medios, me refiero a los televisados, los matinales, etcétera, se cambió prácticamente toda la agenda de lo que se transmitía. Sin embargo, hoy día vivimos como este reflujo, digamos, de tanto en la derecha, en lo mediático, etcétera, en donde se empieza otra vez a caricaturizar un poco lo que vive la sociedad. Entonces, hay que hacer también un llamado a la reflexión de los editores, que tampoco es de extrañar, porque también nos pasa, no sé, con la Academ, que de repente lo que hace es instalar agenda más que realmente hacer un debate de lo que realmente de lo que sucede en la sociedad chilena, digamos. O sea, cuando hacen encuestas en la Universidad de Chile, la USACH, etcétera, no es precisamente la que aparece en los medios, digamos. O sea, aparece solo la Academia, que además es súper pendular y que pasa de una cosa de un lunes a otro lunes sin hacer un largo plazo, digamos. Pero básicamente yo creo que es preocupante. De repente nos dicen a los que estamos en los partidos de izquierda que hablamos de esto como de los medios hegemónicos, pero en verdad es real, digamos. O sea, no es una cuestión ni ideológica ni nada, pero cuando se quiere instalar el debate de seguridad ciudadana y todos los días uno prende el televisor 5:45 de la mañana y ve cómo se muestran todos los asaltos que ocurrieron en la noche, obviamente que se genera una sensación de inseguridad. Entonces, cuando te llevan el debate, hoy día veíamos, por ejemplo, que la seguridad es por lejos lo que más le importa a la ciudadanía. Quedó atrás educación, quedó atrás salud, quedaron atrás pensiones, y cuando tú miras el programa de gobierno que nosotros impulsamos para que ganara el presidente Boric y ves que en nuestro programa esas cuestiones eran muy relevantes porque era lo que en ese minuto la ciudadanía estaba reclamando y que por lo cual el Frente Amplio finalmente surge, cuando hace esta crítica a lo que estaba sucediendo por varios años, digamos, y varios gobiernos, el fondo es que los medios de comunicación empezaron a pendular, digamos, sin desconocer obviamente que hay una crisis de seguridad, pero es una crisis que no se instala en los últimos 12 meses, digamos. O sea, sí, Claudio, nos queda muy poquito. Perdón. No, voy a ser muy breve. Sí. Sí, perdón. Está bien. Mira, el rol de los medios de comunicación para la calidad de la democracia es fundamental. Por algo algunos actores, algunos autores académicos denominan
un nuevo poder en los medios de comunicación. Entonces a mí me parece que uno debiese apelar a la responsabilidad de los medios de comunicación, a los editores, editoras, para poder efectivamente formar y fortalecer de nuevo la calidad del debate público. Los medios si los políticos, nuestros dirigentes políticos, juegan un rol importante en el debate de la esfera pública, también lo juegan los medios de comunicación. Han hecho reality show, han hecho transmisiones de horas y horas de las demoliciones de las casas, todo. La verdad es que la cordura y la responsabilidad también corresponde a los medios de comunicación, porque cumplen un rol importante. Para muchos, la televisión principalmente es un medio de información muy importante para un porcentaje importante de la ciudadanía, como también lo son las radios, lo es la prensa escrita, pero la televisión en sí forma parte importante de la comunicación y en ocasiones es la única fuente de información. Entonces la responsabilidad en lo que estamos viviendo hoy día como sociedad y en lo que podemos comenzar a vivir también es parte de los medios de comunicación. Sí, responsabilidad, esa es la palabra clave para los medios, para los actores políticos y que muchas veces escasea en este tipo de debates. Nos tenemos que ir volando, son las 9:32. Agradecer a Claudio Pérez. Claudio, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana y lo mismo con Lorena Meneses. Que tengan buen día. Gracias. Nos vamos Lorena, a la Montserrat y vuelta, Patricio. Claudio Medrano con ustedes.